Buenos días, mi nombre es Pedro Campos y yo les voy a exponer sobre los comandos básicos de SQL. De ellos tenemos varios: DDL, DML y DCL. Los DDL son lenguajes de definición de datos, proporcionan comandos para definir los objetos de las bases de datos, tablas, vistas, índices y procedimientos almacenados. Lenguaje de manipulación de datos proporciona comandos para insertar, eliminar y modificar registros en las tablas. Y lenguaje de control de datos proporciona comandos para manejar y controlar datos. Estos comandos se utilizan más para los administradores de bases de datos, porque controla la seguridad y el acceso de los datos. Proseguimos con los comandos DDL, que son create, alter y drop. El comando create, que es crear, se usa para crear objetos en las bases de datos. Ejemplo, tablas. Se usa para describir la estructura de un objeto de la base de datos. Su síntesis es sencilla, como la podemos ver. Create table, nombre de la tabla que le queremos dar, nombre de la columna y el tipo de datos que lo veremos en el ejemplo. Seguimos con alter. El comando alter se usa para modificar estructuras de los objetos de la base de datos. Este comando se usa, por ejemplo, para agregar una nueva columna en la tabla. La síntesis es alter table, nombre de la tabla que vamos a agregar el campo, y agregamos la columna, nombre y su tipo de datos. Aquí lo tenemos. Comando drop se usa para eliminar objetos de la base de datos. Él se divide en tres: drop table para eliminar la tabla completa, drop view para eliminar la vista que se ve de esa tabla eliminada, valga la redundancia, dentro de la consola, y el drop index sirve para borrar una clave primaria dentro de una tabla. Los comandos DML son insert para agregar valores en la tabla. Su síntesis es inserito, inserta en nombre de la tabla, las columnas, y los vales son los valores que se van a asignar a estas columnas. Tenemos delete y update. Delete se usa para eliminar valores de la tabla y update se usa para actualizar y cambiar los valores presentes en las tablas. La síntesis de delete es delete from, borra de nombre de la tabla donde se cumplan ciertas condiciones. Y update, nombre de la tabla, set, agrupando conjuntos, columna igual a valor donde se cumplan ciertas condiciones. Ya veremos un ejemplo más detallado adelante. Las funciones agregadas, aquí veremos un ejemplo que tenemos de tablas de estadística piso empleado, ID, salario, beneficio y posición. Ok, con las funciones agregadas, que son 5 las más importantes: sum, abg, max, min y con, veremos a continuación cada uno de ellos, de sus estructuras. Con el sum se lee sum salario from estadística empleada y retorna el salario total de todos los empleados de la tabla. Sirve para sumar. El ABG es para retornar el promedio de la tabla. Aquí está su estructura. Select ABG salario from estadística empleado. El min selecciona el valor mínimo de la tabla. En este caso, select min beneficio from estadística empleados donde la posición sea gerente. Aquí vemos que cumple una condición y obviamente va a traer resultado el mínimo. Aquí dice que toma el lado de la columna y identifica el valor mínimo disponible en la columna que satisface la condición. Tenemos con select con asterisco, quiere decir todos. From estadística empleada donde la posición sea personal. El con cuenta el número de empleados que pertenece a la persona, a la posición personal. Es un contador. El con. El max, select más salario from estadística empleado, retorna salario máximo ganado por un empleado en la tabla. El más y el min sirven para saber quién es el mayor y el menor en una tabla, ya que en el ejemplo es pequeño, la vamos a ver. Y tenemos por último el like. Ok, si quiero saber apellidos cuya letra comience con C, like, tenemos select nombre y apellido from persona donde el apellido comience con C y nos va a traer todos los apellidos con C. Tenemos los comandos DCL, que son de los administradores
de bases de datos para consultas y subconsultas, tenemos como ellos comando grant, que se utiliza para crear usuarios y concederle privilegios. La síntesis es grant privilegios, columnas, on elemento, to nombre de usuario identificado por una contraseña. Revoke es todo lo contrario, sirve para retirar privilegios a los usuarios. Su síntesis es similar a la de grant. Revoke privilegios, columnas, on elemento, from nombre de usuario. Ahora proseguimos a un ejemplo con los comandos previamente vistos. Creamos una tabla con create tabla persona, con su llave primaria y de cédula tipo entero, un size no null autoincremental, es decir que es único, con el nombre de la columna y su tipo de datos. Tipo de datos varchar, es decir que puede introducir 100 caracteres, porque es para introducir cadenas de caracteres, con su llave primaria, que es primary key y de cédula. Agregamos dos campos con alter table, persona, add columna, provincia, y aquí en este ejemplo agregamos provincia y sexo con su tipo de datos. Luego creamos una tabla de citas y verificamos el comando drop table. Eliminamos la tabla citas con la siguiente estructura: drop table citas, drop view citas, eliminemos la vista de la base de datos. Dentro de la consola, como había mencionado. Con drop index y de piso cédula borramos la clave primaria de las tablas, lo cual no nos conviene. Con inserinto agregamos en la tabla cita y en la tabla persona, como aquí. Inserito en citas con las columnas, y aquí están los valores 3, 3, 3 y espera que van a ser asignados a estas columnas. Inserito en persona, aquí están las columnas cédula, cita, nombre y apellido. Valores, cédula, la cita que se le asigna a esa persona, el nombre y el apellido. Para borrar contenido de esta tabla, borramos un registro. En este caso, delete from de persona, donde el nombre es igual a Pedro. Y así borramos a Pedro. ¿Qué pasa si no le coloco el apellido? Si hay 1000 registros que digan Pedro, borra Pedro. Ok, hay que estar pendiente con eso. Posteriormente lo agregamos de nuevo y actualizamos, porque de repente el programador se equivocó y necesita actualizar esos datos. Con un date, persona, set, agrupamos cada columna con el valor que va a ser actualizado, cumpliendo la condición donde el nombre sea igual a Pedro. Entonces todos estos datos, donde diga Pedro, va a cambiar y ahora dirá sume. ¿Ok? Con las funciones agregadas tenemos el count, que es un contador, select count, todos, from persona, y veremos que tenemos solamente 2 registros. ¿Ok? Con el más nos traemos a la mayor registro de la tabla, que sería, aquí está su estructura, select más, nombre, from persona. Como una base de datos pequeña, no tiene muchos datos. Con ABG veremos el promedio, pero en esta base de datos nos va a dar 0, el promedio de la persona. Sin embargo, aquí tenemos la estructura: ABG nombre, from persona. Con sum, podemos sumar cuántos Nairobis hay o cuántos Pedros hay en la base de datos. Entonces eso es cumpliendo ciertas condiciones, evidentemente. Aquí tenemos la estructura select sum nombre from persona, donde el nombre sea igual a Nairobi y nos va a traer una suma. Y el like, como lo había explicado por último, si quiero saber el apellido cuya letra comience con C, select nombre y apellido from persona, donde el apellido comience por C, y nos va a traer campos. Los comandos DCL no tenían, como el profesor nos indicó, no coloqué los ejemplos. Espero que les haya gustado. Nos veremos en la próxima.